Libro de Eclesiastés o el Predicador. ¿Dije Eclesiastés? No es Eclesiastés, es Cantar de los Cantares. Ahí cerquitica, Cantar de los Cantares, capítulo 1, el versículo 6. Capítulo 1, el versículo 6. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios por todo lo que Dios nos permite vivir y poder estar aquí en la presencia del Señor Jesús. El texto dice así: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no guardé. Señor Jesús, Padre amado, Señor del cielo, te ruego en tu nombre, Señor Jesús, que nos hables tu palabra y permitas, oh Dios, que tu palabra, Señor, sea refrigerio y medicina para nuestra alma. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, gracias, oh Dios. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor Jesús. Rogamos que nos tengan un poquito de paciencia con los baños, ya casi. Todo lo que se hace es en pro de que usted pueda estar mejor, se sienta más cómodo, pero pues todo esto requiere de un poquito de tiempo, de inversión y de muchas cosas. Vamos a meditar en la gloriosa palabra del Señor. Y aquí hay un texto muy importante para nosotros, y el texto nos dice: y me dieron a cuidar, me pusieron a guardar o a cuidar una viña, ¿cierto? Y mi viña, que era mía, se cometió un error. La viña que nos pusieron a guardar, no guardamos. Yo quiero titular esta enseñanza: el enfriamiento espiritual. ¿Cómo se llama? El enfriamiento espiritual. Vamos a hablar con los hermanos bautizados en la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, como dice la Biblia, y que han venido perseverando durante algunos años, y les queremos preguntar a ellos si en algún momento de sus vidas ustedes han llegado a sentir un tipo de enfriamiento espiritual. ¿Sí? ¿Han llegado a experimentar eso en sus vidas? ¿Por qué aquí nosotros no decimos hay poder en el Señor Jesús? Porque cuando nosotros escuchamos algo que nos puede aterrar y nos sorprende, nosotros inmediatamente invocamos el nombre del Señor Jesús. Pero aquí las voces son muy unánimes, y son unánimes porque seguramente cuando nosotros consideramos la vida cristiana, la vida espiritual, hemos entendido que en algún momento hemos pasado por algunas oleadas de ese enfriamiento espiritual. Y yo lo encuentro en la Biblia, incluso de grandes hombres de Dios, que uno diría no deberían enfriarse. Pero por ejemplo, me asalta mucho cuando leemos la profecía de Elías. Elías es un profeta y leemos su historial. Y hubo un tiempo en el que él se fue y se quería dejar morir. Y le decía al Señor: Señor, quítame la vida, yo ya no quiero más, no quiero continuar más. Entonces, cuando usted lee lo que le está pasando al profeta Elías, que es conocido como el profeta del fuego, por lo que ocurrió allá en el Monte Carmelo, ¿por qué ese hombre se siente con ganas de morirse y no querer continuar? Porque está desmotivado. Y entonces alrededor de él
Nosotros, al igual, cuando vemos la vida de un hombre como él, porque uno intuye que los grandes hombres que aparecen en la Biblia, como los héroes de la fe, ellos no se desmotivan. Pero leyendo la Escritura nos encontramos que ellos sí se desmotivaron en algún momento. Y cuando nosotros en nuestro contexto, como iglesia que somos, encontramos a algunos hermanos desmotivados en un enfriamiento espiritual, empezamos a mirar a nuestro alrededor, a nuestro entorno, y empezamos a tratar de buscar un culpable de ese enfriamiento. ¿Quién sería? Alguien que de pronto no lo saludó, alguien que de pronto habló mal de usted, alguien que de pronto dentro de la iglesia le hizo algo, lo hirió con alguna situación. Por eso en esto es muy importante uno saber cómo andar como creyente y procurar no verse involucrado en problemas continuos con los creyentes en la iglesia. Porque la Biblia nos habla y nos advierte acerca de que el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, y quizás uno involuntariamente, porque uno no se puede salir de aquí porque esto es lo nuestro, y entre tanto que nosotros hagamos parte de la iglesia, nosotros vamos a vivir en este entorno. Uno procura ser lo más cuidadoso, incluso en la puerta cuando va a saludar a alguien, porque involuntariamente usted puede que dejó de saludar a otro y lo tiene al frente, pero no lo vio o no pudo percibir. Y el hermano sintió que yo sí lo vi y que no lo quise saludar. Y se empezó a crear una ronchita en su corazón. Porque cree, puede que sí, pero pues en este caso no, que uno tenga cierto favoritismo con algunos. Pero en la iglesia no debe de ser así. Al Señor Jesús lo señalaron algunos, porque se sentaba a tomar cafecito con algunos, no de muy buena reputación. Entonces los de la élite, los grandes, ellos decían, y este tipo que se hace llamar un maestro de la ley, que conoce muchas cosas, pero mírelo con quién anda. ¿Y sabe con quién lo vieron andar? Con publicanos y fariseos. Los fariseos, como ya ustedes lo saben, no porque lo saquemos del contexto en que lo vemos, sino porque los fariseos eran una secta muy estricta, pero por fuera presentaban una fachada, pero por dentro estaban mal. Nadie los podía bajar de sus cargos porque ante el pueblo ellos eran intachables. El único que podía bajarlos de sus cargos era el que podía conocerlos por dentro. Y aparece en la historia el que podía bajarlos de los cargos. Y él les dice, sepulcros blanqueados, porque por fuera estáis impecables, pero por dentro están llenos de pudrición. Porque él conocía el andar de ellos, porque él conocía los secretos de ellos. Y creo que quien debe de verdad señalar a un hombre debe ser Dios y no el hombre, porque Dios conoce la intención del corazón. En cambio el hombre solamente lo que puede ver por encima, y cuando el hombre percibe lo que ve por encima, se convierte en una verdad más cruel que una perversa mentira, porque está diciendo las cosas a medias, que no tiene profundidad de nada, ni bases de nada. Pero en el caso del Señor, su palabra es tan poderosa que no se trata de una terapia psicológica,
sino que la Biblia dice que la palabra es tan poderosa que penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma. ¿Y qué más hace? Discierne. Imagínense lo que hace la palabra. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso no lo puede hacer ninguna terapia psicológica. Eso no lo hace ninguna terapia. Eso solamente lo hace la poderosa palabra de Dios. Poder penetrar hasta el fondo de nuestra alma y considerarnos en realidad cómo nos encontramos nosotros. Entonces, cuando nosotros entramos en este versículo tan importante de un texto que nos habla, donde me pusieron a guardar las viñas, y de pronto lo hacía con esplendidez en el trabajo que está desarrollando, pero a este personaje, según la Escritura, se le olvidó algo que también era muy importante, que era mucho más importante: su viña. ¿Cómo podríamos nosotros identificar en este día cuál podría ser la viña del que habla el escritor? Dice: y mi viña que era mía, no la guardé. La vida espiritual y la misma casa de uno. Uno podría vivir aquí en la iglesia, y sobre todo, hermanos, nosotros como pastores podremos correr ese riesgo y ese peligro de querer salvar al uno y salvar al otro. Y en el corre-corre de querer salvar la gente, se me olvida que mis hijos tienen alma, mi esposa tiene alma, y vivimos haciendo muchas cosas por fuera, pero cuando yo cierro el lugar que hace parte de mi viña está acabada. Y entonces Dios es tan cuidadoso con esto, que antes de hacernos a nosotros predicadores, evangelistas, nos ha hecho miembros de una familia. Y en muchos casos nosotros como hombres somos el jefe, el sacerdote, el pastor de la familia que Dios nos regaló. La responsabilidad recae sobre nosotros. ¿De qué nos serviría a nosotros salvar gente si en estos años que Dios me ha permitido pastorear por su gracia, yo podría hacer un análisis de cuántas personas de pronto hemos bautizado y a cuántos hemos ayudado en algún momento a superar su crisis, pero que yo ya no me acuerdo? En realidad no sé qué pasó o cómo se les ayudó, porque necesitamos seguir adelante en la lucha y en la marcha, y simplemente ellos quedarán en el olvido. Pero lo que yo voy a continuar es con mi familia. A esa familia los voy a estar viendo siempre. A los hijos los voy a tener ahí. A mi esposa la voy a tener ahí de frente. O sea, siempre nosotros vamos a tener la viña que Dios nos dio. Y entonces mire lo que dice el libro de Proverbios. Yo los invito para que ustedes estén muy pendientes de los versículos. El libro de Proverbios capítulo 14, el versículo 14, nos da a nosotros una instrucción muy importante. Capítulo 14, versículo 14 del libro de los Proverbios dice: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. ¿Cuántas veces nosotros, porque cuando uno se desanima es porque uno está hastiado de algo? Uno no se desanima porque simplemente me llegó el desánimo. Uno
uno se desanima por algo que está ocurriendo alrededor de mi vida continuamente, que termino hastiado de lo que está pasando. Y entonces el texto dice: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento. Si hay algo que nosotros tenemos que considerar en esta mañana, es que la vida cristiana es un camino donde nosotros debemos estar cargados de humildad. No podemos tener una mentalidad espiritual donde nosotros creamos que somos los sobrados. Si hemos transitado con Dios y por la gracia del Señor Jesucristo, jamás nos hemos apartado del camino del Señor, porque yo que me acuerde no he estado apartado. Pero si no nos hemos apartado por la gracia de Dios, es porque su mano nos ha sostenido poderosamente. No es que haya virtud alguna en nosotros. Mal haríamos nosotros de llegar aquí con una mentalidad espiritual, de pensar que estamos firmes porque nosotros sí somos muy inteligentes. Es que nosotros hemos estado en la iglesia y no hemos cometido errores porque nosotros somos de esas columnas en la iglesia. No, nosotros estamos aquí primero porque tenemos una mentalidad de humildad. Y reconocemos que hoy estamos en pie es solo por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Y es un principio que nosotros tenemos, que si algún día nos descuidamos, vamos a parar al fondo de la caneca de la basura. Si un día nos descuidamos, nosotros no tenemos nada, absolutamente nada en este mundo que nos pueda arraigar y sostener para no caer. Lo que hace que nosotros nos mantengamos como tratando de luchar contra la fuerza de la gravedad para no caer directamente y estrellarnos contra el piso, eso se llama es la gracia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso es que cuando nosotros analizamos esta parte del enfriamiento, decimos, nosotros comenzamos bien. ¿Ustedes recuerdan lo que el escritor en el libro de Gálatas, vamos a mirarlo ahí un momentico, el capítulo 5, si no estoy mal, el versículo 1 del libro de Gálatas, a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Versículo siguiente: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea que uno sí se cae de la gracia. No es que salvos, siempre salvos, pase lo que pase. No, de la gracia sí se cae uno. Y los creyentes de la iglesia de Galacia estaban atravesando por una situación como estas, cuando ellos empezaron a descuidar algo en su vida que empezó a causarles un enfriamiento espiritual. ¿Cómo es que nosotros nos podemos enfriar? Nosotros tenemos en la vida cristiana unos ingredientes que son muy básicos. Por lo menos, si yo les digo, hermanos,
en esta tarde vamos a tener una lasaña. ¿Qué ingrediente no puede faltar? La pasta y ¿qué más? Porque si falta la pasta y el queso, ¿qué tipo de lasaña? Oiga, una mojarrada, pero no hay mojarra. Una frijolada, pero no hay frijoles. Entonces es ilógico. Nosotros tenemos en la vida cristiana ingredientes que no pueden faltar. No pueden. Y cuando nosotros empezamos a sentir que nos está faltando, empieza el enfriamiento. Nosotros encontramos en la Biblia una base muy fundamental y es la fe. La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más dice? Y la convicción de qué? De lo que no se ve. Y también la Escritura dice, pero sin fe es imposible. Hermanos, sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios, ¿qué más dice la Escritura? Ayúdenme. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando nosotros dejamos a un lado esta base tan fundamental como es la fe, el Señor empezó a hablarle a los discípulos. ¿Alguien recuerda cuántos discípulos eran? 12 discípulos, 12 hombres, una iglesia pequeña. Pero empezó a inculcarles en ellos el ingrediente que no puede faltar y es la fe. En una ocasión, ustedes recuerdan, le dice, Señor, déjalos ir, porque es una multitud de aproximadamente 5,000 personas. Y la provincia está lejos. ¿Y cómo les vamos a dar de comer? No hay plata que alcance para alimentar este pueblo. El Señor, tratando de reforzar la fe, porque el Señor no necesita fe, porque Él sabe quién es Él. Él es el Señor y Él puede hacer lo que sea porque Él es Dios. Pero Dios trata con gente como nosotros. Y todo lo que usted encuentra en la Biblia no es más que un pensum para que nosotros nos graduemos como hombres de fe. Dadles vosotros de comer. Y pasaba por ahí un muchacho que llevaba en un canastillo 5 panes y 2 peces. Y les dijo, dígales que se recuesten, porque les vamos a dar nosotros de comer a ellos. ¿Qué se necesita para repartir eso, hermanos? Fe. Pero ¿será que no nos sentimos bombardeados con la lógica y la fe? Lógicamente, si aquí hubiesen solamente 2 mojarras y 2 panes, ¿cómo es? 5 panes. Solamente hubiesen 2 mojarras y 5 panes para darle de comer a este pequeño grupo de gente. ¿Será que alcanzamos todos? ¿Qué dicen, hermanos? Por lógica. No. No nos toca ni de a pellizco, diría alguien. Ni de a escama. No alcanza. Pero Dios trabajó con ellos. Porque es que el autor de la vida estaba con ellos. Y les dijo, mándelos sentar. Y la gente que está con él tiene que aprender a ser obediente. Porque aquí se trata de obediencia y de creer en él. Los grandes hombres estudiosos como los escribas y los fariseos y los saduceos no pudieron contemplar la gloria de Dios por la falta de fe. ¿Usted recuerda cuando él se trasladó para Nazaret?
Nazaret es el lugar de infancia del Señor, es decir, donde Él crece, se hace un muchacho. Pero no es el lugar de nacimiento. Su lugar de nacimiento es ¿dónde? En Belén de Judea. Gracias, hermano. Pero Él se fue para Nazaret. Y sabe que al llegar a Nazaret no hubo tantos milagros como en otras provincias. ¿Y por qué no hubo tantos milagros allá? Por la incredulidad. Porque cuando el Señor estaba por ahí empezaban a preguntarse, así no fueran capaces de enfrentarlo. Pero murmuraban entre ellos: ¿acaso este no es el hijo de María y de José, el carpintero? Nosotros lo conocemos, nosotros sabemos de dónde es su procedencia. Y yo le pregunto a los antiguos de la iglesia aquí en Juan Rey: ¿acaso sus antiguos vecinos no conocieron de sus andanzas? ¿No lo conocieron viviendo desordenadamente y ahora lo encuentran hablándoles de un Dios que puede cambiarles la vida por completo? ¿Y no se ha encontrado usted acaso con alguno que diga: ¿este no era acaso el borracho, el ladrón, el aquello? Y murmuran y no pueden colocar su confianza en aquel que puede transformarles la vida. Pero mire lo que dice el Señor cuando Él está formando a 12. Capítulo 17, verso 5 del libro de San Lucas, en una conversación que el Señor tiene con ellos. Es aquí donde el creyente debe de considerar algo importante. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Cuál fue el clamor de ellos? Aumentanos la fe. Porque la fe es un elemento importantísimo en la vida cristiana. Una de las cosas que se pregunta el religioso moderno es cuando entra a un lugar de adoración: ¿dónde está el objeto de adoración en esta parroquia, en este templo, en este recinto? Y así llegaron a preguntarle a David diciendo: ¿y dónde está vuestro Dios? Porque en aquellos entonces la gente se había hecho dioses de madera, de yeso, de oro, de piedra, etcétera. Como en el caso de Dagón, que era un dios. Y la gente entraba y habían sacerdotes y le hacían la venia y se quitaban el sombrero y lo adoraban. Pero usted entra a un lugar de estos y no ve un objeto de adoración. Y a David se lo preguntaron: ¿y dónde está su Dios? Pero él tenía la certeza y le contestó con certeza y con seguridad. Los lectores de la Biblia saben qué contestó: nuestro Dios está en el cielo y todo lo que Él ha querido hacer lo ha hecho. No vamos a reducir nuestro Dios a 4 paredes. No podemos meter al Señor en esta capilla de Juan Rey porque no cabe. No cabe el Señor. No lo podemos meter en el departamento de Cundinamarca porque tampoco cabe. Cabe en Colombia porque es más grande que Colombia. No cabe en América del Sur, tampoco uniendo en América del Norte, tampoco cabe el Señor. No cabe en este globo terráqueo en el que vivimos, no cabe.
no cabe en nuestra galaxia, no cabe en el universo, tampoco cabe. Él es el dueño absoluto de todo cuanto existe. Oh, aplauda la gloria de Él. Pero para eso nosotros necesitamos ese ingrediente. Yo vine a la iglesia, usted ha venido hoy a la iglesia y usted necesita, amigo, un ingrediente. Yo voy a preguntar algo. ¿Alguien desea que Dios haga un milagro en su vida? ¿Cree usted que Dios puede hacerlo? Yo encuentro en la Biblia a un hombre leproso que se acerca al Señor y me gusta la actitud con la que él se acerca. Él no le dice: oiga, Señor, me han hablado de usted que puede hacer algunos milagros. ¿Será que usted también, entre los milagros que hace, puede curar la lepra? No, él llegó directamente a la fuente y se postró a sus pies y le dice: si quieres, puedes limpiarme. No le dijo: ¿será que puedes? Porque es distinta la pregunta. Algunos llegamos a la iglesia pensando: ¿será que Él puede? Y yo le invito a que borre el tablero y no piense más así. Más bien diga: ¿será que Él hoy tiene a bien mirarme con misericordia y concederme la petición que le he estado pidiendo por años? Oh, alabanzas sean dadas al nombre del Señor Jesucristo, porque Él sí puede. Él es el soberano de todo el universo. Él creó los cielos y la tierra con su poder. O sea, no considero ni por un instante poner en tela de juicio frente a quien me encuentro en esta hora. Estamos seguros, como dijo en una ocasión unos hombres: nosotros iremos al horno de fuego, porque esta es la sentencia de haber quebrantado vuestro mandamiento. Pero algo les tengo que decir: al Dios al que nosotros continuamente servimos, Él puede librarnos de tu mano, y del horno ardiendo también puede, porque Él tiene todo el poder. Pero si no nos libra, sepa, oh Rey, que tampoco adoraremos tu estatua, ni adoraremos tu monumento, porque nosotros estamos definidos y sabemos quién es Él. Eso se llama fe. A eso se le llama ser hombres inamovibles. Y es lo que Dios le transmite a un hombre, a una mujer, cuando empiezan a concurrir a la iglesia. Lo que Dios hace a través de la enseñanza y la predicación es meterles fe en el corazón. Porque con el corazón se cree, dice la Biblia. O sea que Dios está interesado en que los asistentes al culto escuchen la palabra del Señor. Él les empezará a transmitir fe a tal punto que ustedes digan: separados de Él, nosotros nada podemos hacer, porque Dios les ha mostrado que Él es la única virtud que necesitamos para poder ser salvos. El ingrediente, el elemento número uno que forma el carácter
de un cristiano, que nos da un valor incalculable, inestimable, inalcanzable, es la fe. Se puede venir todo el mundo contra nosotros y se puede levantar quien se quiera levantar, pero los hombres que han aprendido a mantenerse en el valor de la doctrina, de la fe y la confianza en el Señor, Él sabe que no está ahí de pie por sus capacidades físicas o mentales, aunque un ejército, alabanzas sean dadas al nombre del Señor Jesucristo. No son mis capacidades ni físicas ni mentales, no. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, yo estaré seguro, porque tengo un ingrediente poderoso en mi vida que se llama fe. Y en esta mañana Él nos ha traído para ejercitar esa fe. Porque la fe sin obras es muerta. La fe hay que ejercitarla. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esa fe hay que ejercitarla de una y de otra forma. Pero nosotros vivimos en un mundo en el que se está razonando demasiado. La gente quiere explicaciones de una y de otra forma. El Señor dice: las cosas viejas pasan y todas ahora son hechas nuevas. Pero la religión nos repite continuamente que ellos tienden a tener la razón. Y si nosotros hablamos de religiones sin número, pero en este momento hay cientos de personas reunidas en diferentes recintos, albergando una cantidad de gentes donde la religión los ha reunido para agudizar sus espadas, para agudizar sus facultades, para fortalecer su intelecto. Y la gente se va, y se van con unas mentes satisfechas, pero no una mente renovada. Y usted entonces lo que recibió fue solamente la emoción del momento. Pero en la iglesia todo es distinto. Todo es distinto. Nosotros no venimos a ser movidos aquí solamente por las emociones. Dios quiere que renueves tu mente. Y cuando yo digo: Señor, ¿qué es esto de renovar nuestra mente? Entonces yo encuentro que renovar en primera instancia es restablecer. Nosotros llegamos al Señor con una mente netamente humana y pecaminosa, y movidos solamente por lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Pero la obra del Espíritu Santo entre nosotros es restablecer o reanudar la mente del hombre. Entonces, ¿cómo puede una persona que no tiene una mente nueva creer en el Señor? No puede. Porque para él las cosas de Dios le son una locura. Pero el hombre que ha sido renovado, el Señor lo llama el hombre espiritual. Y el hombre espiritual todo lo discierne.
Que Dios puede hacer el milagro, y él dice: sí, yo lo creo. No estamos en convención, pero Dios puede hacerlo. Claro, yo lo creo, porque Dios no se mueve en las masas. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Dios no se mueve solamente en determinados espacios. Entonces lo primero que Dios hace es renovar la mente. Y la mente más poderosa es una mente renovada por el Espíritu Santo, que no se deja mover tan fácilmente, porque ya su confianza no está puesta en el entorno. Y por eso cuando viene el enfriamiento, lo primero que el diablo hace es robarle su fe. El ingrediente tan poderoso que Dios le dio. Porque con una mente renovada, hermanos, la fe parece ser que fuera algo incierto, inexplicable. Pero cuando un hombre ha sido renovado por su mente, el Señor dice: ya no tenemos la mente de antes. ¿Y entonces qué mente tenemos? Y por eso Él dice: hay mayores cosas que las que yo hice, vosotros haréis, pero si creemos. Pero para eso se necesita renovar nuestra mente. Y entonces la fe tiene que ver con un entendimiento poderoso, y la fe tiene que ver con el corazón. Para que una persona acepte a Cristo hoy, y cuando yo haga el llamado, no se empiece a ver movido por el entorno y empiece a decir: ¿y qué pensará este? ¿Y qué pensará aquel? ¿Y qué pensará el otro? ¿Y será que sí? Y yo necesito empujarlo para que él vaya y pida el bautismo, y necesito empujarla para que vaya y se arrepiente. Y si yo mando aquí al comité para que ellos vayan y lo saquen de esa silla. Porque nosotros estamos razonando desde la capacidad nuestra. Pero la fe en el Señor es la que hace que la palabra penetre hasta el fondo del alma y le renueve todo lo que usted es, hasta que usted sea consciente. Iglesia, hasta que nosotros seamos conscientes de que no somos un grupo religioso más, sino que dentro de nuestra iglesia se mueve alguien a quien se le atribuyen los milagros, las proezas, las maravillas y las obras extraordinarias, y no se trata de un culto especial. Porque necesitamos tener fe con un entendimiento claro. Yo recuerdo a un borrachín que uno intuía no se iría a convertir, por las ataduras que hay alrededor de su alma. Y preciso un día el borrachín llegó borrachín al templo. Y era un culto del martes sencillito. En aquellos cultos de aquel entonces que se llamaban de oración, y donde se venía a orar y el pastor se levantaba y daba una breve enseñanza, 10 minutos, y de repente el borrachín allá atrás sintió en su corazón, cuando ya el culto se ha terminado y uno no espera que milagros puedan pasar, el borrachín empezó a caminar por el salón y llegó y dijo: hoy quiero entregar mi vida al Señor Jesucristo. Le bautizamos en el nombre del Señor. Y no puedo explicarle
entiendes cómo ocurrió el milagro, pero la fe tiene que ver con un entendimiento extraordinario que afecta la mente y afecta el corazón. Es increíble, pero hay creyentes que llevan años que su mente no ha sido afectada, ni tampoco su corazón, y no son conscientes de lo que nosotros hacemos en la iglesia. Cuando a nosotros nos ocurre algo, no es que nosotros seamos los más de malas, porque cuando usted piensa así, piensa como los naturales, normalitos. Estamos salados, estamos de malas, las cosas no nos salen bien, porque no tenemos una mente renovada. Pero cuando mi entendimiento y mi mente han sido renovadas, yo entiendo que esta vida la dirige Dios. Esto no es una mentira, esta es la gran verdad. Yo me metí en Cristo y en Cristo yo soy un hombre renovado y transformado. A su nombre sea la gloria. Alguien que aplauda la gloria de Dios. Ninguno de los que estamos aquí podríamos ser conscientes del estado de perdición en la que nos encontramos sin Cristo. Porque para uno venir a Cristo es entender su estado de ruina. No tengo nada bueno en mi vida sin Cristo. Podemos tener una buena economía, pero estoy en una ruina vital. Pero no lo vamos a entender nuestro estado de perdición y de ruina hasta que el Señor no nos inyecte esa fe extraordinaria que nos permite que nuestros ojos sean abiertos y no miremos curanderos por todo lado. No digamos, si no es el Señor Jesús, otro lo puede hacer. No, aquí no se trata de eso. Si no es el Señor Jesucristo, nadie lo puede hacer. Nadie puede obrar, porque separados de Él, nada podemos hacer. Eso lo dice la palabra del Señor Jesús. Y qué maravilla es cuando un hombre es transformado por el poder de Dios y no por la persuasión de otro. Porque yo encuentro en mi Biblia que un hombre le dice: sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Pero hay otro por ahí que está muy bien vestido y levanta su voz en alto para orar y dice: gracias Dios, porque yo no soy como este miserable publicano que está ya tirado atrás en el salón cerca de una banca. Y el pobre publicano está ya diciendo: Señor, sé propicio a mí. Sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Porque él llega al templo con la seguridad y llega al templo con la confianza de que solo Dios puede hacer algo poderoso en su vida. Los demás van a empezar a clasificarnos, pero Dios, que es extraordinario, si yo me acerco al Señor Jesús, el Señor Jesús puede hacer algo. Y vamos a decirlo como dijo Job: y si me dejas morir, pues me muero, no pasa nada. Pero si usted quiere hacer una obra en mí, aún del polvo, usted es poderoso para levantarme. Si usted quiere hacer un milagro aquí, usted lo puede hacer, porque tú eres el Todopoderoso. Aplauda la gloria de Dios. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. No te dejes robar la fe.
Iglesia, no permitas que el diablo te robe la fe. Es el ingrediente más poderoso que Dios nos dio. Uno ve problemas por todo lado, hasta que el salmista dijo: hasta que entré en el santuario y hablando con Dios, tuve un panorama distinto de las cosas. ¿Cuántas veces hemos venido así de abrumados? Y el diablo nos susurra por un lado y nos susurra por el otro lado, tratando de desviar nuestra mirada del Señor. Pero eso es lo que nosotros no le podemos permitir al diablo, para que traiga enfriamiento en nuestra vida. Porque un hombre les gritó a los apóstoles en una pregunta crucial de su vida: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oh, qué bueno fuera que en esta mañana hubiese por ahí sentado alguien que gritara: predicador, ¿qué debo hacer para poder ser salvo? Y nosotros le pudiésemos responder con claridad, con la misma certeza que le respondieron los apóstoles. La única respuesta no es como a veces decimos, utilizando mal la gramática, decimos: aquí estamos adorando a un Dios tan bueno. Y la Escritura no dice de un Dios tan bueno, dice al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. No hay más, no hay otro, no existe por más que lo busquen. Solamente existe uno. Y para el problema del alma y la salvación del hombre, solamente existe una respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El día que lo entiendas, oh mi querido amigo, el día que lo entiendas, tu alma saldrá de la angustia. Aplauda la gloria de Dios. Qué bueno que hoy hubiese en alguna silla alguien que pudiese exclamar sin miedo a qué dirán, sin temor a que otro me señale y diga: oiga, pero fulanito no es tal personaje, sino que le dé la oportunidad a que Dios siembre en ti la semilla más poderosa, que es la fe. Y que le den la oportunidad de sembrar esa semilla en el corazón. Y entonces tú puedas decir: o sea que lo único que tengo que hacer es creer. Y nosotros podamos responderle: sí, lo único que tienes que hacer es creer. No tienes que llevar a cabo grandes obras. No tienes que pagar un alto precio. No tienes que traer ningún mérito en el día de hoy. No tienes que haber hecho grandes obras. No tienes que hacer absolutamente nada. Tienes que venir tal como estás. Tal como te trajo el Señor en esta mañana. Como dice la canción: sin nada que ofrecer. Porque a veces nos sentimos así. Usted quizás, querido amigo, haya sido invitado a una reunión, a una fiesta, donde el agasajado es un hombre rico, adinerado, y usted dice: ¿y qué le llevo? Camisas le sobran, trajes le sobran, zapatos le sobran. ¿Qué le puedo llevar yo a un hombre que lo tiene todo?
Cuando usted viene a la iglesia, usted no necesita traerle nada al Señor. Él es el que tiene la solución. Él es el que tiene la solución. Él es el que tiene la solución para todos sus problemas. Por eso dice, cree solamente. Y los apóstoles preocupados por esta situación. ¿Cómo así, Señor, que voy a acercarme sin dinero, sin esfuerzo? Solamente traer mi vileza y mi humildad y mi sencillez. Pero a veces, hasta habiendo venido al templo con una tremenda necesidad, sabiendo que Dios puede hacerlo, a veces hasta nos cuesta pararnos. El diablo nos amarra a esa silla y dice, no, es que si el Señor sabe, yo no necesito pararme de aquí. Pero lea la Biblia y en la Biblia te vas a dar cuenta. Zaqueo, bájate. Hay esfuerzos que tenemos que hacer, porque hoy ha venido la salvación. A tu casa alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Y entonces, cuando ellos oyen que el ingrediente es la fe, hay un grito desesperado de un hombre que ya es creyente, pero nota que su fe no le alcanza. Y dice, la fe es un don maravilloso que Dios nos dio. Y él solamente puede exclamar, ayuda mi incredulidad. Porque a veces creemos que tenemos mucha fe, pero no hay obras. Usted no ha sido un testigo presencial de sus obras, sus milagros. Dios no ha dejado de moverse. Dios es el mismo, dice la Biblia. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Andamos por fe y no por vista. Sobre todo, tomad, ¿qué iglesia? Eso lo dice él, no lo digo yo. Sobre todo, o sea, por encima de todo, tomen el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque aquí la fe se describe como la coraza. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Este ingrediente no nos puede faltar, porque el enfriamiento ha venido a muchos. ¿Sabe usted por qué? Y con esto termino. El profeta Elías estaba arrinconado. Después de haber matado a más de 450 profetas de Baal. Una mujer le declaró la guerra. Y él se asustó por el poder que tenía esa mujer y por la crueldad que ella tenía. Y el profeta se siente que está solo. Y se desanimó y le dice, Señor, vea, mejor quíteme la vida. Yo he hecho cosas y ahora me están buscando para matarme. Pero el Señor le había preparado una porción especial. Él mismo se tomó el tiempo. Ustedes recuerdan que le dio una porción, ¿cierto? Él mismo le dio una torta cocida y le preparó un vaso de agua. ¿Y qué le dijo?
este no es el tiempo de morirnos. Este no es el tiempo de bajar las manos. Usted no llegó hasta aquí para mirar atrás. Levántate. Largo camino te resta. Recobre fuerzas. Porque hay muchos gigantes más que vamos a vencer. No vamos a permitir que el diablo nos arrebate lo más valioso que tenemos, que es nuestra confianza en el Señor Jesús. Hemos derribado gigantes y vendrán más, de más altura, pero al Dios al que servimos, Él puede con esos y con muchos más. Por eso este es un tiempo para estar firmes, manteniendo nuestra confianza puesta en aquel que nos ha traído, como dice la Escritura, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, y que no le permitamos al diablo por ningún motivo que nos quite lo más valioso que tenemos. Póngase de pie, iglesia. Vamos a estar en pie como un ejército en la línea de combate, y vamos a orar. Y hoy, antes de irnos del culto, antes de terminar el culto, vamos a invocar su nombre y vamos a decirle al Señor: aquí todavía hay gente que cree que Dios puede hacer milagros. Yo no sé si hay alguien en las bancas que cree que Dios puede. ¿Ustedes creen que Dios puede todavía hacer milagros? Yo lo creo, gloria al Señor, y lo seguimos predicando. Vamos a invocar su santo nombre y vamos a decirle: Señor, por esta fe murieron muchos sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos, creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque de esto se dice claramente y da a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Él mismo. Oh, alabanzas sean dadas a Él. Dios, aquí hay gente conmigo, necesitados de un milagro extraordinario. Aquí hay hermanos conmigo creyendo que tú puedes obrar. Solamente, Señor, aumentanos ahora. Aumentanos la fe, Señor. Queremos oír a los hermanos testificando, Señor, de lo que tú eres y de lo que tú harás alrededor de nuestras vidas. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, aplauda la gloria de Dios. Yo lo siento a Él aquí, obrando en esta mañana. Señor, ayúdanos. No permitas que mi enfriamiento venga por falta de la fe. No, yo creo, Señor, que tú nos sacarás de esta y de muchas más. Yo lo creo, Señor. Yo creo que tú nos sacarás adelante. Yo creo que mi destino ya está claro y está establecido. Todas las cosas nos ayudarán a bien, Señor. Aleluya al Señor. Entonemos alabanzas, entre tanto que los hermanos invocan al Señor. Mira.